amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se quedó dormido en el piso? Tendría que empezar el video yo. Hoy les traemos un especial de octubre de terror sobre la leyenda de Kuchisake Onna, que por suerte dejo el video hecho para subirlo. Espero que les guste. Kuchisake Onna es una de las leyendas urbanas más populares de la región y que sigue atemorizando a gran cantidad de personas en la actualidad, modernizándose con el paso del tiempo. Su relato fue tan impactante que ha llegado alrededor del mundo, creándose así variantes, como en el caso de Palgan Maseukeu Sheoha, una leyenda de Corea del Sur. Según se cuenta, la leyenda se remonta en hechos del periodo Heian, que se popularizó durante la época Edo. La leyenda dice que hace mucho tiempo había una preciosa pero vanidosa mujer, la cual fue la esposa de un samurái, o también pudo ser su concubina. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres y acostumbraba a engañar a su marido. El samurái, sabiendo de la infidelidad de su esposa, decidió un día, en un ataque de celos, cortarle la boca de lado a lado, mientras él gritaba: ¿piensas que eres hermosa? En otras versiones cuentan que ella se había casado con un samurái muy celoso, que la golpeaba mucho, y que el samurái, pensando que lo estaba engañando, le cortó la boca de par en par y luego la mató. En otras dice que en realidad la mujer, cansada del maltrato, huye adentrándose en el bosque y nunca más se supo de ella. También se cuenta de que fue la esposa de un jardinero en realidad, quien era demasiado hermosa pero también muy vanidosa y lo engañaba con muchos hombres. Un día el jardinero la descubrió y entonces le dio un ataque de furia, por lo que la atacó con unas tijeras de jardinería y le cortó la boca de lado a lado. Versiones más modernas cuentan que en la década de los 70 se le encontró a una mujer con dicha cortada después de un accidente automovilístico ocasionado por una discusión entre ella y su marido, y que desde entonces su fantasma anda recorriendo las calles de Japón atacando a la gente. Si escuchamos bien, en todos los casos el marido pierde la vida debido al remordimiento y ella regresa del inframundo como un espíritu maligno y vengativo, enfocada en cometer los mismos actos que causaron su deformidad. Aunque a diferencia de la Llorona o la Siguanaba o el Pontianak, la Kuchisake Onna se ha adaptado al Japón ultramoderno y de vanguardia de hoy en día. La historia tiene múltiples variaciones, desde los accidentes ocasionados por un cirujano plástico sin licencia o una maldición tras el uso excesivo del poder de un inugami familiar. La Kuchisake Onna a veces es descrita como la conductora de un auto deportivo de color rojo, portadora de un abrigo y sombrilla, o que se viste a la moda. Usualmente el espectro cubre su boca con la manga de su kimono, o en los relatos más modernos con un cubrebocas plástico. La leyenda urbana actual habla de que la Kuchisake Onna aparece como una mujer que vaga en las noches y es más común hallarla en días de neblina, con el rostro oculto tras el tapaboca, algo que es común en Japón. Si se encuentra con algún joven, normalmente es un estudiante de secundaria o universitario, le pregunta: ¿soy hermosa? Si el joven le responde que no, lo cortará a la mitad con unas tijeras gigantes que lleva consigo. Y si la respuesta es sí, ella se quitará la máscara y le preguntará: ¿y ahora crees que soy hermosa? Y lo más probable es que la víctima grite o diga que no, por lo que la mujer le cortará la cabeza. Si la víctima responde otra vez que sí, la mujer, feliz por su respuesta, le cortará la boca tal como la tiene ella. Mientras que en otras versiones dicen que si se le responde sí a ambas preguntas, la mujer lo seguirá hasta la puerta del hogar y lo asesinará de igual manera, ya que la palabra kerei, que significa hermosa o linda, es casi como decir kiru, que significa cortar. También es como decir watashi o kiru, que significa cortarme o simplemente córtame. En la mayoría de versiones es imposible escapar de Kuchisake Onna, pues puede aparecer frente a sus objetivos sin importar hasta dónde corran. E incluso tiene capacidad de velocidad sobrehumana para alcanzar a su víctima. Uno puede salir corriendo, pero aparecerá frente a él de nuevo. Según se cuenta, hay hechos reales detrás de esta historia. Por ejemplo,
el del año 1978, una leyenda se comenzó a extender. Hay datos que afirman que la historia de esta mujer se remonta a muchos años atrás, exactamente en el periodo Heian, a pesar de que esto se popularizó en la época de Edo. Durante 1979-1980 en Japón se produjeron una serie de crímenes que se atribuyeron a Kuchisake Onna, las cuales se trataban de una mujer que perseguía a los niños al caer la noche y que murió atropellada por un coche. Y según el informe de un forense, la mujer tenía la cara cortada de lado a lado, como la propia Kuchisake Onna. Sin embargo, aunque hemos buscado informes policiales, no citan a ningún forense ni a los crímenes. Puede que se trate de elementos que amplíen la historia de la leyenda, la cual aparece en God's Weird Tokyo. Trata de elementos para ampliar esta aterradora leyenda urbana. Aunque según Likura Yoshitsuki, profesor de la Universidad de Kokugakuin e investigador de literatura oral contemporánea, la historia de Kuchisake Onna es la más famosa entre todas las leyendas urbanas puramente japonesas. Cómo se genera este tipo de leyenda urbana, cómo evoluciona en el tiempo. Según Likura, a finales de 1978 se comenzó a propagar un rumor sobre una anciana labradora que, según se dice en Xiaotsu, en la prefectura de Gifu, que decía haber visto un rincón de su jardín a una mujer con una boca cortada oreja a oreja. Principio de 1979. El periódico Gifu Nichi, actualmente Gifu Shimbun, informó sobre los rumores de Kuchisake Onna y entre los niños la historia continuó circulando cada vez más detalladamente exagerada. Según se dice que la mujer llevaba una mascarilla y vestía un abrigo rojo. Incluso contaban que llevaba en la mano una hoz, que podía correr 100 metros en 6 segundos y que odiaba el olor de la gomina, que si se le daba un caramelo dejaba marchar. Posiblemente en apenas 6 meses la leyenda de Kuchisake Onna salió de Gifu y se extendió hasta Aomori al norte y Kagoshima al sur. Un factor importante en ello fue el hecho de que en esa época aumentó mucho el número de niños que estudiaban en alguna academia tras la escuela. Hasta entonces las leyendas urbanas no habían tenido mucha oportunidad de salir de cada distrito escolar, pero en esa academia, que contaban con estudiantes de diversos centros, bastaba con que un niño contara algo que había pasado en su escuela para que los demás se asustaran, y pensando que lo mismo podía ocurrir en su propio centro, su propio colegio, se lo contaran a su vez a sus compañeros, algunos hablando por teléfono con parientes, y la información llegó a transmitirse incluso mediante otros periódicos e incluso en cadena de televisión. Algo así como el efecto boca en boca, que le van pasando uno al otro y se lo terminan creyendo. Para los niños, Kuchisake Onna se había convertido en una imagen terrorífica y también una advertencia sobre hablar con los desconocidos. La academia comenzaba sus clases por la tarde y después los niños salían en tropel a la calle, o sea, todos juntos, y debían regresar a sus casas de noche, con lo que veían un tipo de adultos como jamás habían visto hasta entonces: mujeres con trabajos nocturnos, gente borracha. La ansiedad que les provocaba pensar que quizás alguno de esos adultos podía hacerles daño se fue proyectando en la figura del fantasma. Inicialmente los profesores y los padres se preocupaban, por lo que patrullaban las calles y rutas entre la escuela y las casas. Principio de verano de 1979 las leyendas comenzaron a calmarse. La impactante imagen de Kuchisake Onna, sin embargo, permaneció en la imagen colectiva de los alumnos y quedó establecida como uno de los fantasmas prototípicos de Japón, las primeras olas de la leyenda. En la segunda mitad de los 70, cuando se comenzó a extender la leyenda del fantasma, la estructura económica de Japón estaba cambiando. Los vehículos, servicios telefónicos, televisión y otras infraestructuras que permitían una vida cultural urbana se habían asentado. La expresión leyenda urbana fue introducida en Japón en 1988, cuando se publicó una traducción Banishina Hichiki
Hitchhiker, American Urban, El autoestopista que desaparece, Leyenda urbana americana y sus significados, 1981, no publicado en español. Obra del folclorista estadounidense Harold Brundtland. Los jóvenes y energéticos investigadores japoneses del momento tradujeron la obra para lanzar una piedra al tranquilo estanque de los estudios del folclore japonés, hasta entonces basados en cuentos antiguos y leyendas tradicionales, con el propósito de indicar que investigar ese tipo de rumores equivaldría a indagar en el estado de las ciudades contemporáneas. Brundtland definió la leyenda urbana como una historia original que le sucede al amigo de un amigo, al igual que en los periódicos y en otros medios de comunicación, que facilitó su propagación. Por ejemplo, los sucesos que se leían en el periódico o se escuchaban por la radio se contaban en cada rincón de Estados Unidos como si hubieran ocurrido allí, añadiendo características locales. En Japón, en la segunda mitad de los 80, el boca en boca lo era todo. La segunda ola. Al comenzar el siglo XXI, las leyendas urbanas experimentaron un segundo auge. La primera ola de leyenda urbana vino de la mano de rumores de niños exagerados por la televisión, las revistas y otros medios de comunicación. A partir del 2000 comenzaron a proliferar las páginas de texto como blogs y similares. Un blog dedicado a recopilar viejas leyendas urbanas que se hizo tan popular que llegó hasta el punto de verse publicado como libros. Posteriormente empezaron a publicarse todo tipo de obras similares sobre las leyendas urbanas, quienes habían sido estudiantes en aquella época, y las otras generaciones se interesaban por el tema, ayudando a su éxito. Por otra parte, las revistas y cadenas de televisión también han publicado historias interesantes, aparecidas en Nichijou, Canal 2, un popular foro de internet, las cuales han ido conformando un nuevo corpus de leyendas urbanas. Se trata de historias de terror demasiado largas para ser contadas oralmente. Este tipo de leyendas se genera en la red constantemente. Más o menos a partir del 2010 comenzó a aparecer un nuevo tipo de historias participativas centradas en las redes sociales. Una de ellas, la estación de Kisaragi. Se ha venido contando desde hace más de 10 años, basándose original en Twitter. El origen de la historia se publicó en 2004 en Nichijou. Alguien resume la historia en una página aparte y en su contenido se describe en el lugar de los hechos. La gente participa de forma inmediata, conectándose a la historia y ayudando a crear una nueva leyenda urbana. Esas características principalmente de la segunda ola en la era de la web. Además, muchas de ellas son historias de terror. En comparación con las leyendas urbanas que se transmitían antes principalmente de manera oral, las historias que lo hacen por vía digital oscilan entre dos extremos, o apenas cambian radicalmente, dado que la transmisión oral se basa cada vez más en la memoria del narrador. Aunque se den pequeñas variaciones, la trama no cambia mucho. En el caso de la transmisión digital se puede copiar y pegar el texto, pero también se puede cambiar todo lo que uno quiera. La forma de difusión tampoco depende del tiempo o la distancia. También se ha acelerado el paso al que llega la historia del extranjero. A partir del 2000, Kuchisake Onna también comenzó a difundirse por el internet en Corea del Sur. Por ejemplo, adoptó matices diferentes en la versión original japonesa, como el color rojo de la mascarilla en Okinawa, Taiwán, Corea del Sur, China y otros países que se dicen que los monstruos solo pueden caminar en línea recta, por lo que la Kuchisake Onna coreana no puede doblar una esquina ni subir ni siquiera una escalera. También se habla de que su novio, un hombre de cabeza rapada también con mascarilla, a medida que las leyendas se exportan a países con estilo de vida urbanos muy diferentes, las historias se van adoptando poco a poco para incorporar elementos de la misma cultura del lugar. La cultura Takotsubo de internet y las noticias falsas. Con la segunda ola de las leyendas urbanas aparecieron también algunos creadores que hacían arte de dicha historia. Seki Akio, un ex comediante popular desde el 2006, es un ejemplo representativo. Saltó a la fama originalmente por un programa de variedades en el que hacía un espacio en el que diversos famosos contaban leyendas urbanas. Su lema: usted decide si creer o no creer.
se hizo muy popular y en la actualidad continúa actuando en ciertos conciertos y programas como Sharitsuji Toshi Densetsu, leyendas urbanas excesivas. Recientemente lo más populares son los videos de YouTube que analizan leyendas urbanas. Por ejemplo, la historia llamada Ascensor al Otro Mundo. Si una persona se monta un ascensor de un edificio con más de 10 pisos y pulsa los botones en una secuencia determinada, se puede llegar a otro mundo. El youtuber en cuestión lo intenta en realidad. Las leyendas urbanas, que en otros tiempos se transmitían como si hubiera ocurrido al amigo de un amigo, en esta época digital se están difundiendo aún con más alcance y rapidez, como si de un juego de moda se tratase. Sin embargo, según Likura, cada vez son menos las leyendas urbanas con las que entran en contacto con la mayoría de las personas. Esto se debe al efecto Takotsubo de internet. Las personas que visitan una página web suelen tender a agruparse con personas de su misma opinión y no entran en contacto con otros grupos. Además, cada vez son menos quienes debaten la autenticidad de dicha información. Solo creen en aquello que les gusta y consideran falso lo que no les gusta, sin cuestionarse el posible interés que puede existir en la ambigüedad entre lo cierto y lo falso. Likura lamenta que actualmente se emplee a nivel internacional medidas políticas para proyectar ansiedad en la realidad de las personas. Es algo que se aplica a inmigrantes ilegales, a China, a Corea del Sur, incluso a Japón, precisamente porque existe una sensación de seguridad ante la idea de que proyectar esa ansiedad sobre Kuchisake Onna u otro fantasma no equivale a hacerlo sobre personas reales. Por lo que podemos decir que las leyendas urbanas están perdiendo terreno en este nuevo mundo y que en todo el planeta se extiende una sensación de bloqueo y un deseo de certeza en medio de la vaga inseguridad. El crecimiento del número de personas que recurren a noticias falsas y el tipo de información que los especialistas denominan leyendas urbanas. También podemos decir la trampa que alerta de los peligros de los desconocidos. Desde entonces el origen de la leyenda no es del todo claro, ya que de un lado nos habla de una historia de una mujer que fue mutilada salvajemente por su marido una vez que regresó de forma de espíritu maligno, pero hay otras versiones de una mujer que fue encontrada con dicha cortada después de un accidente automovilístico. Se afirma que la leyenda aparece cada cierto tiempo como un aviso a hombres, mujeres y niños si estos se encuentran con algún joven con una máscara que únicamente cubrirá su boca. Llegamos ya casi al final del video. Según lo que pudimos ver, que el fantasma de Kuchisake Onna ha sido un fenómeno para todo el internet, volviéndose parte de los creepypastas, historias que simulaban ser hechos reales o cuentos. Pero entre muchas versiones, aquí estaría una que me parecería la que más corresponde a la época en la que estaría basada. La historia empezaría con que en un pueblo japonés vivía una hermosa y joven mujer, la cual le gustaba deambular preguntando a cada persona que veía: ¿soy bonita? A lo que todos ellos le respondían sí, lo que la hacía sentir mucha emoción y seguridad en sí misma, pero no se daba cuenta que su atrevimiento molestaba a un hombre, a su esposo, el cual gozaba de alto intelecto y reconocimiento como samurái. Ella, por su avaricia y lujuria, terminó engañando a su esposo con un samurái más noble y joven, creyendo que se podría salir con la suya, pero su marido, enojado, se dio cuenta y confrontó al soldado, al cual le dijo: ¿por qué ella? ¿Por qué mi dama entre todas las mujeres de la aldea? A lo que él le respondió: porque ella es la más hermosa de la aldea. No pude dejar pasar esta oportunidad. Al ver que el soldado hablaba con honestidad, reconoció que tenía la respuesta correcta. El soldado era pobre y no había tenido muchas cosas positivas en su vida. No valía nada. Hubiera sido lo mismo matarlo que dejarlo vivir. Además de que tenía sus intenciones, pero su esposa no. Ella era una mujer muy hermosa y sin eso no sería nada. Por lo que el samurái fue a la cocina, tomó un par de tijeras y se dirigió a la sala, en donde estaba su mujer, a la cual puso las tijeras en su boca mientras lo miraba con terror y se
la cortó gravemente de oreja a oreja, haciéndola ya no más bella. Un tiempo después, ella se fue a un puente triste para luego quitarse la vida con un arma, que pudo haber sido tal vez un cuchillo tanto japonés, el cual se utilizaba para rituales como el seppuku, para luego caerse del puente y morir en el río, donde su alma fue desterrada por toda la eternidad en vengar su propio dolor, por lo que posee un cuerpo y hace que se parezca a ella, y ahora ella puede viajar a todos lados sin que nadie sepa dónde está. Una película que explota mucho esta habilidad es Carver, en donde cada vez que se logran escapar del fantasma o vencerla, se descubre que en realidad era una mujer que había sido poseído por el fantasma. 人も移ろったけれどずっと私はこの街が好きよねえちょっとねえ私って綺麗口裂け女私って綺麗口裂け女私って綺麗 Bueno, llegamos al final del video. No sé bien si esta es la leyenda original o es una inventada, pero hay tantas versiones que no puedo encontrar alguna que sea, y tampoco sé si la historia en realidad pasó en esa época. También, al ser una leyenda de Japón, me cuesta más investigarla o revisar sus datos, pero bueno, hasta aquí llegué. Espero que les haya entretenido. No olviden dejar su like y suscribirse, nos ayudaría mucho su cooperación. Y recuerden, no salgan a altas horas de la noche, no hablen con extraños, porque en una de esas pueden encontrarse con Kuchisake Onna. Cuídense y nos vemos. Nos vemos, amigos.